Queremos darle un saludo o extender un saludo a las personas que nos acompañan a través del canal y extendemos un saludo para todos ellos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por compartir y le animamos a que lo sigan haciendo. Esto un poquito más bajo, por favor. Y es un placer los comentarios que nos hacen, son agradecidos también y les invitamos a que lo sigan haciendo. Efesios capítulo 1 y vamos a mirar los versículos 15 al 23. Efesios 1. Versículos 15 al 23, lo voy a leer. Vamos a hablar de la iluminación del Espíritu Santo hoy. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, gracias por tu palabra y en este momento que acabamos de leerla, vamos a penetrar en el análisis y la aplicación de lo que tienes para nosotros. Dirígenos, por favor, que tu Espíritu se mueva libremente en este lugar para poder enseñarnos y guiarnos a toda verdad en nuestros corazones. Y si quizás incluso a través del lente de la cámara hay alguien que no te conoce, que pueda al fin venir al reconocimiento de Jesucristo como Salvador y Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten otra vez que en el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La iluminación del Espíritu Santo. Yo estimo, hermanos queridos, que esta es una de las doctrinas más abandonadas, una de las doctrinas de entre tantas mal interpretadas y, por otro lado, doctrinas no visitadas como correspondería, que es la obra de iluminación del Espíritu Santo. Esto es una tragedia, honestamente, en la actualidad de otras tantas que hay que se ven en la iglesia contemporánea. A veces se suele confundir, y esto lo veo que es muy común, confundir la iluminación con la obra de revelación e inspiración.
no es lo mismo. La revelación es el acto por el cual, y aquí interviene el Espíritu Santo, Dios le revela al hombre cosas o misterios que el hombre por sí solo jamás puede llegar a descubrir o a considerar. El hombre sin la revelación de Dios va a entrar en complejas especulaciones para poder describir qué piensa de algún Dios. Y es por eso que justamente encontramos en el mundo y en la historia una cantidad de religiones y creencias en dioses que no existen, justamente porque el hombre no tiene esa revelación o no presta atención. A mí la tenemos, pero el hombre no echa mano de eso, qué es lo que Dios tiene que decir de sí mismo. Así que la revelación es eso que Dios manifiesta justamente para poder conocer a Dios y conocer acerca de las cosas de Dios. La inspiración es la obra del Espíritu Santo a través de la cual se garantiza la correcta comunicación o transmisión de la revelación. Dios escogió inspirar a ciertos hombres en la historia para poder ser vehículos a través de los cuales Dios, moviéndolos por el Espíritu Santo, nos trajeron la revelación de Dios, lo que Dios quiere revelar al hombre. La iluminación, en cambio, es la obra del Espíritu Santo que garantiza en nosotros el poder entender o interpretar y al mismo tiempo aplicar y aplicar correctamente lo que nos enseña la revelación. Todo es obra de Dios, pero no son la misma cosa. Son distintas cosas que tenemos que estudiar en forma separada. Entonces, ¿qué sucede? Que en la actualidad encontramos a mucha gente que confunde entonces revelación e inspiración con iluminación, esto estimando que se trata exactamente la misma cosa, y no es así. Por ejemplo, hoy cuando se habla de, o se escucha, de algún profeta o algún apóstol que dice que recibió o que en el momento de estar en la tarima o en el podio está recibiendo algún tipo de revelación o inspiración, lo que se dice es que esa es una persona iluminada. No sé si han escuchado eso. Ese es un iluminado por el hecho de que la persona dice que habla en nombre de Dios. Bueno, no, señor. No, eso no es iluminación en el sentido bíblico de la palabra. Hoy encontramos que se manipula el lenguaje para, en fin, hacer valer todo este tipo de enseñanzas extrañas que han invadido la iglesia cristiana. A través de la Biblia, por ejemplo, se nos habla de esta doctrina de la iluminación. En el Salmo 43, verso 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmo 119, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 29, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. El mismo Señor Jesucristo, cuando habla en Juan capítulo 14, hablando de la venida del Consolador, en el verso 26 decía, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y hay muchos pasajes más. Yo estoy tomando algunos solamente para que observen que esta es una doctrina que está plasmando las Escrituras y, por lo tanto, en fin, amerita que nos sentemos a estudiarla, a considerarla con mucho cuidado. Miren, la función del Espíritu Santo, a lo menos hay dos funciones que son fundamentales. Hoy hemos radicalizado las funciones del Espíritu Santo, pero hay dos funciones que son básicas. Número uno, revelar a Cristo al no creyente.
Y la otra función es de formar el carácter de Cristo en el creyente. Una función tiene que ver con el que no conoce a Cristo. La otra función es con los que conocen a Cristo. Una es revelar a Cristo, la otra es formar a Cristo. Ese es el ministerio que desempeña el Espíritu Santo en este mundo y en la vida de la iglesia. Después hemos agregado un montón de cosas más que, como hemos estado indicando, ya raya lo místico, lo mágico, lo sensacional. Son todas cosas que, en fin, hemos traído del mundo pagano adentro de la iglesia y buscamos versículos bíblicos por todas partes para tratar de dar algún tipo de justificación o aceptación a la entrada de estas cosas dentro de la iglesia. En el versículo 15, noten que después de haber bendecido a Dios, en el versículo 3 del capítulo 1, tienen que seguirme con las Biblias, ¿no? Pero noten ustedes que este Señor entonces nos está dando vamos a hacer un repaso de los primeros versículos para que se ubiquen en el contexto. Me gusta siempre ubicar a la gente al contexto antes de entrar al verso 15. Noten, por ejemplo, en el capítulo 1, versos 3, si se quiere, al 14, vemos un énfasis trinitario, una teología trinitaria en el apóstol Pablo. Es un hombre que creía en la Trinidad. Algunos hoy están tratando de negar esta doctrina. Pero noten, por ejemplo, que habla de el Padre quien planeó y programó la salvación, y eso lo van a encontrar, después léalo bien en casa, esto no me voy a extender acá, ¿no? En los versos 3 al 6. Después, versos 7 al 12, nos habla de el Hijo quien llevó a cabo la salvación por medio de su sacrificio. Y luego nos va a hablar de el Espíritu Santo que garantiza la salvación en los versículos 13 y 14. Obviamente esto lo estoy comprimiendo, pero es más o menos para que se den una idea de qué habla el apóstol en el contexto que precede al versículo 15. Eso es más o menos de lo que habla. Entonces, ahora sí, después de haber bendecido a Dios en el verso 13, ahora este Señor en el verso 15 lo que va a hacer es hacer una oración. Tenemos entonces a este hombre, fíjense en la dinámica, cómo piensa. A mí me fascina ver cómo piensa el apóstol San Pablo y todos los escritores de la Biblia cuando nos enseñan acerca de doctrina. Y cómo cuando oran y hablan de las cosas de Dios, la forma en que lo hacen y arman el pensamiento. Personas que antes de decir se pensaban, reflexionaban en la presencia de Dios en la vida de ellos, cómo impactaba sus vidas y qué decir para que sea correcto y se lleve gloria a Dios. ¿Qué decir al momento de escribir o de abrir la boca? Bendice a Dios, verso 3, pero entonces ahora da gracias a Dios en el versículo 15 y 16. La pregunta es, bueno, pero ¿por qué el apóstol Pablo después de bendecir a Dios le da gracias? ¿No alcanza con bendecir a Dios o hablar bien de Dios? No. Este hombre ahora lo que va a hacer es darle gracias al Señor. ¿Y por qué? Ya nos dijo en los primeros versículos más o menos, y insisto en esto, después léanlo en casa esos versículos. Hemos hablado de ellos en otras predicaciones, pero este hombre nos ha indicado por qué razón el Señor, en fin, nos bendijo con bendiciones espirituales. ¿Y por qué razón entonces lo bendice a ese Dios? Esa cadena de pensamientos, esa larga oración del versículo 3 al 14, nos describe una serie de bendiciones extraordinarias. Y después de haber reflexionado en cada una de estas bendiciones es que este Señor decide sentarse a escribir y comienza diciendo, bendito Dios por estas cosas. Dice este Señor que ahora da gracias a Dios y lo hace, número 1, versículo 15, por la fe de los santos. Dice, habiendo oído de la fe de los santos. Alguien fue y le dijo a Pablo, estos muchachos de Éfeso, Pablo, son un fierro. Esta gente tiene una confianza en Dios que es loable. Esta gente confía en Dios, tiene fe. No han mermado, no se han quedado atrás.
El apóstol Pablo escucha el asunto y entonces escribe y lo primero que hace es, gracias Señor por la fe de esta gente. Gracias. La segunda cosa es que da también gracias por el amor de los santos, no solamente la fe, y eso lo ven en la tercera parte del versículo 15, el amor que mostraban estas personas. Dice allí, habiendo oído del amor por los santos. Qué cosa más linda. Yo pensaba en esto y digo, qué hermoso es que un pastor o un anciano o alguna persona o incluso un miembro de la iglesia pueda a lo mejor estar en otro lugar y escuchar noticias de nosotros y decir, Señor, doblar las rodillas y ponerse a orar. Y en lugar de pedir, Señor, cámbialos porque son una partida de mármoles espirituales, no entiende, gente que, como pasaba con Corinto, por ejemplo, que era un desastre. No, este hombre está doblando las rodillas para decirle a Dios, gracias por estas cualidades en esta gente. Yo decía, pero a ver, ¿podemos la iglesia contemporánea llegar a ese nivel? ¿Por qué no tenemos esa ambición de querer manifestar estas cualidades que menciona, por ejemplo, el apóstol Pablo acerca de los efesios? Fe y amor evidente, demostrado por parte de estos hermanos. Lo que llama poderosamente la atención es que el apóstol Pablo, sin embargo, está dando gracias, pero ¿se dieron cuenta que no le da gracias a los santos? No le dice a la gente, gracias hermanos por tener fe. Gracias por el amor que se muestran unos a otros. O gracias por amar a tu hermano o amarme a mí, apóstol Pablo. En ningún momento vemos a este señor dándole la gracia a los creyentes por manifestar fe y amor, tanto para Dios como para los demás. Dice que este hombre le da gracias a Dios. ¿Y por qué razón a Dios y no a los santos que son los que están manifestando estas cosas? Bueno, le da gracias a Dios porque ya hemos observado, ¿se acuerdan en Gálatas capítulo 5? Que el que produce el fruto en la vida de los santos es el Espíritu de Dios en ellos. Y si ustedes vuelven otra vez a la lista que hace este hombre en el verso 22 y 23 de Gálatas, capítulo 5, la fe y el amor, aunque el orden está invertido en Gálatas, empieza con el amor y después creo que el cuarto o quinto cualidad es la fe. Sea como fuere, le da vuelta, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estas cualidades que manifestaban los creyentes era el resultado de un Dios que estaba obrando a través del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces no tiene sentido decirle a estas personas gracias. Lo que hace es darle las gracias al que otorga estas cosas, al que produce estas cualidades o virtudes en los santos o los hijos de Dios. Por eso es que este señor entonces se arrodilla y le da gracias a Dios. Ve la mano de Dios obrando en la vida de estas personas. Nosotros deberíamos constantemente dar gracias a Dios por las cualidades que son cristianas y que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. A veces vamos y, con esto no quiero decir que no debemos elogiar a lo mejor a veces yo le digo a los jóvenes cuando terminan de ministrar con la alabanza, les digo, bien hecho, para animarlos, ¿no? Que sigan adelante porque están haciendo bien el trabajo. Pero en última instancia la gloria es de Dios, que motiva a estos jóvenes a querer servir, es el don de servicio, de servir, de dirigir al pueblo de Dios a la adoración. Y eso es el resultado de la obra de Dios en sus corazones, en sus vidas. Confían en Dios, aman a Dios, aman a los hermanos. Bueno, todo eso es el resultado de la operación divina a través del Espíritu Santo. Ahora, resulta que no solamente, miren el orden, primero bendice, luego da gracias y ahora hace una petición en los versículos 18 al 19. Vayan siguiéndome porque van a ver qué tiene que ver esto con la iluminación. El orden es fenomenal. Insisto, miren ustedes cómo este hombre
deliberadamente va poniendo en orden, y más allá de eso, la inspiración misma, cómo este hombre arma las ideas. Bendice, da gracias y luego pide. Bendice, da gracias y pide. Nosotros hoy ya no seguimos esos esquemas. No estoy diciendo con esto que tenemos que ser rigurosos y seguir el modelo, ¿no es cierto? Pero el problema es que usualmente entramos y pedimos. Y probablemente si recibimos algo, le decimos de paso gracias por lo que me has dado. Y luego, cuando nos acordamos, en la iglesia venimos a bendecir a Dios. ¿No es así? Más o menos funciona de esa manera. Podemos mover una acción de gracias, después la petición y por allá la bendición, cosas por el estilo. O de repente podemos empezar bendiciendo a Dios y entramos derecho a pedirle a Dios con demandas y cosas raras, ¿no? Como se ora en la actualidad. Pero este movimiento, esta manera ordenada, pensada, que tiene una secuencia lógica, no lo encontramos en el pueblo cristiano. Y mi pregunta es, ¿pero y por qué no seguimos ese patrón que vemos constante en aquellos hombres de la fe? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, con la iglesia contemporánea? Esto es algo para la autorreflexión de cada uno. Ahora, la forma en que el apóstol San Pablo se expresa nos da una orientación de cómo deberíamos manejar mejor nuestra adoración a Dios. Noten ustedes que este hombre bendice a Dios por sus beneficios, versículos 4 en adelante. Luego da gracias a Dios por los dones acreditados al pueblo de Dios, los dones concedidos, por ejemplo, en este caso es la fe y el amor. Don de Dios, ¿por qué? Usualmente pensamos que el don de lengua, de profecía, esos son dones, don de servicio. Pero la fe, siendo que es algo que viene de Dios, que es otorgado por Dios o producido por o a través del Espíritu Santo, es una dádiva, es un don que le está dando Dios al creyente. Es un don de Dios, a menos que no entendamos bien qué es un don. Vuelvo a repetir, hoy lo que hacemos es ser selectivos con el concepto de don. No nos olvidemos que la vida misma es un don de Dios. Pero no, eso no lo miramos como un don de Dios. Los hijos son un don de Dios. El esposo, la esposa son un don de Dios. El hogar es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. El cielo es un don de Dios. Así que este señor da gracias entonces a Dios por las cualidades que se manifesta, este don de Dios. Ojo, no era gente perfecta, porque uno puede decir, bueno, esta gente tenía fe, tenía amor, qué pedazo de cristiano. No, cuidado. Ustedes se van al capítulo 4 y este hombre da la impresión de que, Pablo les dice que abandonen ciertas cosas del viejo hombre y que se vistan del nuevo hombre. Ustedes lo ven eso, desde el capítulo 4, si ustedes miran la lista, vamos a decir desde el versículo, no lo voy a leer eso, pero dice verso 22 en adelante una serie de cosas que tienen que hacer, da la impresión de que, había que corregir o ajustar algunas cosas. Así que acá no estamos hablando de angelitos bajados del cielo, gente con una conducta que no tenía par, no, tenían sus cosas, pero esas cosas que necesitaban corregir no empañaban en absoluto la actividad de Dios en sus vidas que manifestaban estas cosas. No hace mucho estaba hablando acerca de la mala costumbre que tenemos a veces de mirar los defectos de la gente en lugar de mirar la obra de Dios en la gente. Siempre miramos, la hermana Pepa se vino con... No, ¿te diste cuenta cómo se vino vestida? Cómo se repinta, o qué sé yo, el hermano Juan, ese hombre que se conduce de cierta manera, y empezamos a mirar todo lo que está a lo mejor, que sí, a lo mejor es cierto que tiene ciertas tuercas flojas, hay que hacer ciertos ajustes, pero en lugar de enfocarnos en eso, tenemos que enfocarnos en aquello que le da gloria a Dios, lo que nos va a mover a bendecir a Dios, a dar gracias a Dios por esos dones y luego, por supuesto, quizás de hacer una petición
para que el Señor pueda continuar trabajando en la vida de las personas, no solamente nosotros. Así que tenemos a este hombre que bendice por los beneficios espirituales, da gracias a Dios por los dones concedidos a los santos y número 3, lo que pedimos y cómo lo pedimos. Lo que pedimos en oración a Dios y la forma en que lo hacemos. Ahora, ¿qué es lo que pide Pablo acá? ¿Cuál es el tipo de oración que eleva a Dios en cuanto a petición se refiere? Lo que este hombre pide, me llama la atención, es que a más de haberles otorgado a estas personas ya fe y amor en la vida de estos hermanos, ahora agrega dos cosas. Número 1, espíritu de sabiduría. Versículo 17. Repito, lean la oración. Dice, no ceso de dar gracias, verso 16, para con vosotros. Y luego este hombre, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de Gloria, os dé, ya les dio fe y amor, pero ahora les pide que les dé, esto es petición, que les dé a ellos espíritu de sabiduría. La palabra espíritu acá, nosotros hacemos en la traducción una distinción poniendo la mayúscula o minúscula para hacer una distinción entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano, ¿no es cierto? El escrito original no van a encontrar esa distinción, eso lo da el contexto. Necesitamos leer lo que hay antes, lo que hay después para poder determinar si se refiere al Espíritu de Dios, que es mencionado en los versículos anteriores, cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu, va a tratar varias veces del tema del Espíritu, pero en este caso pienso yo que por el contexto es apropiada la traducción con el Espíritu en minúscula. Aunque cuidado, si bien es cierto que está implícito, debido a que está pidiendo a Dios que el Espíritu Santo tiene un papel preponderante y directo en entregar o conceder este espíritu de sabiduría. Pero lo que está ahora es enfocándose, él hace la oración a Dios y le dice, quiero que les des a estas personas un espíritu de sabiduría. Así que por eso es que se pone minúscula. Pienso yo que en la forma en que se razona acá, o se va hilvanando la idea, este hombre se está refiriendo entonces ahora a lo que van a recibir de Dios los creyentes. La sabiduría por la cual intercede el apóstol Pablo se trata de la capacidad que adquiere el creyente o una persona que vino a los pies de Cristo para actuar con sensatez, con equilibrio, con prudencia, con acierto. Se trata de cómo aplicamos nosotros lo que sabemos de las Escrituras a nuestro diario vivir. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia, hay gente que enseña la Biblia, pero tienen un serio problema cuando se trata de agarrar esas cosas y aplicarlas como corresponden. En estos días estamos pasando situaciones bastante críticas en el mundo. Tenemos el problema de la pandemia, tenemos problemas con las ideologías políticas, tenemos que están en conflicto en el mundo y en la sociedad. Tenemos diferentes escuelas de economía que quieren proponer diferentes patrones para manejar las economías de un país o de un continente, que entran en conflicto. Tenemos la batalla cultural que se está desencadenando en nuestra sociedad. Y en fin, hay una cantidad de cosas que estamos viviendo nosotros hoy y lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo encontramos en las Escrituras el material que, aplicado correctamente, nos da dirección y respuestas a las problemáticas que encaramos. Porque de lo contrario, lo único que hacemos es hablar de historia. Y nosotros no somos profesores de historia. A mí, si quieres un profesor de historia bíblica, magnífico. Pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Le metemos información en la cabeza? La idea es que nosotros aprendamos la historia, veamos los aciertos y errores del pasado,
cómo aquellos hombres aplicaron las Escrituras. Y entonces hoy, en nuestra esfera, nuestro ambiente, nuestra atmósfera contemporánea, decir, bueno, ahora a mí me toca vivir, a mí me toca aplicar las Escrituras. ¿Cómo debo hacerlo para estar en correcta relación o sintonía con la voluntad de Dios para su pueblo? Y eso demanda una habilidad especial. Es el saber aplicar como corresponde el consejo de Dios, la palabra de Dios. El mundo entiende el concepto de sabiduría de una manera diferente al concepto bíblico de esta palabra. Para el mundo se trata de un conjunto de conocimientos de carácter intelectual amplios, profundos, que vamos adquiriendo mediante el estudio y las experiencias. Persona que tiene una biblioteca enorme y ha leído una punta de libros, es sabio. No necesariamente. La persona puede tener conocimiento porque leyó, aunque algunos leen y no conocen ni medio, ¿no? Qué sé yo, hay de todo. Pero bueno, en líneas generales uno puede haberse leído una punta de libros y conoce. Pero ¿y qué hace con ese conocimiento? ¿Cómo lo usa? Nosotros tenemos hombres en la historia que tenían conocimiento pero lo usaron para el mal. Hombres que lo usaron para la ruina de la sociedad. En lugar de haber hecho un aporte que construya, fueron destructores de la sociedad. Yo he leído las memorias de Hitler. No era ningún tonto Hitler. Era un hombre que leía, un hombre que escribió con convicción, un hombre que cuando leen su libro, Die Lucha, que estuvo prohibido por mucho tiempo, nos ayuda a meternos en la psiquis, bajo la piel de este hombre. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su filosofía, su pensamiento, su gol? Un hombre muy inteligente, pero era un demonio. Un hombre que hizo un daño tremendo al mundo. No fue un hombre sabio en el sentido bíblico de la palabra. Fue un demonio. Y es por eso que lo recordamos como un ser nefasto en la historia de la humanidad. Y bien hecho, porque realmente este hombre lo que dejó es una página oscura en la historia de la humanidad. Muchos veneran, por ejemplo, a veces miro a esta gente que venera a mi compatriota, el Che Guevara. Acá ya toco un poquito el tema de la política, ¿no? No voy a hacer política, pero no me interesa. Y muchos idolatran como un ejemplo revolucionario al Che Guevara. Bueno, el Che Guevara leyó literatura de un bando ideológico y conocía, pero no lo hizo sabio. Si hubiese sido sabio, hubiese buscado a Cristo para salvación de su alma, en lugar de hacer el desastre que hizo. Jugar con las mujeres, matar a balazos homosexuales. Yo no logro entender hoy cómo el movimiento, el colectivo sexual hoy día, ustedes los ven por las calles con la camiseta y la imagen del Che Guevara, del Che, en el pecho. Y él fue el que los fusilaba. Eso habla de la ignorancia de la sociedad, del populacho. Una cosa que no se puede entender. Pero eso es otro tema, asunto social. Pero lo que quiero decir es, personas con conocimiento, pero no tuvieron la sabiduría cómo usar correctamente ese conocimiento. Así que, cuidado. Una cosa es sabiduría, otra cosa es conocimiento. No confundamos las cosas. Pablo está pidiendo a Dios que conceda a estas personas un espíritu de sabiduría, justamente para que tengan la sensatez, la prudencia, el acierto al actuar con fe y en amor estos hermanos, estos santos en el Señor. En este caso, Pablo entonces lo que está buscando en realidad al pedir esto es la aplicación correcta de lo que estas personas van aprendiendo de lo que les han enseñado los santos apóstoles, en este caso el apóstol Pablo y su equipo ministerial. No se trata de tener conocimiento, sino de usarlo, y usarlo en una forma concreta. No solamente le pide a Dios por espíritu de sabiduría, pero dice que pide por espíritu de revelación. Ahora, la pregunta es, ¿revelación en qué?
No es asunto como se habla hoy de espíritu de revelación, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, Pablo dice, espíritu de revelación, verso 17, en el conocimiento de Dios. No dice simplemente que le pide espíritu de revelación. Dale a los creyentes espíritu de revelación. Ni siquiera dice espíritu de revelación de Dios, porque eso hubiese cambiado el sentido y nuestra interpretación hubiese ido en otra dirección. Si yo oro por espíritu de revelación de Dios, bien podría pensar o especular que a lo mejor Dios ahora me puede hablar y revelarme algo en este preciso instante, que por cierto es lo que hacen algunas personas en la actualidad. Si hubiese dicho espíritu de revelación, lo mismo, alguien podría decir, Dios me está revelando, me está dando un espíritu de penetración, está abriendo los misterios a mi mente para pasárselos a ustedes. Por eso es importante que la inspiración agregara esa palabra, que es un tipo de adverbio cuando dice, es una frase adverbial, en el conocimiento de Dios. Ese es el espíritu de revelación. Esto es muy importante, lo que estoy enfatizando y lo que otra vez, enfatizo lo que dice el apóstol Pablo, no es algo que estoy tratando de sacar del texto, pero no está en el texto. Leo literalmente lo que dice el apóstol Pablo. Porque en la actualidad hay muchas personas que se paran delante de los púlpitos y hacen precisamente eso, diciendo, Dios me está dando revelación, o Dios me ha dado revelación, Dios me está iluminando, estoy inspirado en este momento, y comienzan a decir una serie de cosas que supuestamente en ese preciso instante están recibiendo estas antenas, estos receptores de esas ondas de Dios que les está hablando para que nosotros recibamos un nuevo mensaje. Ahora, si nosotros vamos a segunda de Pedro, debo decir, miren qué interesante, porque Pedro, cuando habla en el capítulo 1 acerca de la palabra de Dios inspirada, no habla que Dios está revelando o que nosotros tenemos la licencia de interpretar las cosas de Dios como a nosotros nos parece y en una forma personal o individual. Porque los hombres del pasado no hicieron eso y no fueron autorizados a hacerlo. El apóstol Pedro va a hablar de los hombres del pasado que trajeron las profecías, pero no por voluntad privada. Es decir, cada uno escribió lo que le pareció. Y en lugar de esperar, de decirnos Pedro, bueno, oren a Dios para que le dé revelación de Dios o simplemente nueva revelación, Pedro dice, tenemos. Si tengo, no tengo que pedir que nos den porque tengo. Dice, tenemos, eso está en el capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Dice, tenemos la palabra profética y hacen bien en poner atención a esa palabra que ya tenemos. Y dice que esa palabra, dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra. Tomen nota de eso. Una palabra que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Es decir, vayan a las Escrituras, pero necesitan entender este asunto. 1, dice que ninguna profecía de la Escritura no habla de nueva revelación, sino que nos dirige a la palabra de Dios. Dice, ninguna es de interpretación privada. En otras palabras, no es que aquellos hombres cuando escribieron la palabra de Dios interpretaron lo que se les dio la gana y dijeron, bueno, mi opinión acerca de Dios es esto. Y entonces va a agregar este señor, porque, y otra vez nos olvidamos de esos conectores que responden al por qué este hombre dice eso. Bueno, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso que está diciendo está explicando el versículo 20. Sino que esos hombres que hablaron y escribieron, dice, son santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados o dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos
de este asunto que dice acá este hombre, de espíritu de revelación, no se trata de una nueva revelación, sino que las Escrituras nos mandan a considerar, para ser sabios, la revelación que Dios ya nos ha dado en su palabra. El apóstol Pablo no pide por una revelación nueva o extraña. Y Pedro nos está diciendo, hacen bien ir a las profecías que fueron traídas por Dios el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, dirigiendo a esos santos hombres de Dios que escribieron y nos dijeron estas cosas, no pensando poner lo que las opiniones de los hombres, sino lo que Dios quería comunicarnos. Y entonces este hombre por eso dice que lo que está pidiendo es revelación en el conocimiento de Dios. Llegar a conocer a Dios, conocer mejor a Dios, conocer a Dios en una forma correcta, en una forma discreta, en una forma acertada, que conozcamos a Dios de la forma que Él se reveló a sí mismo y nos reveló sus intenciones y su voluntad a través de la palabra revelada, que es confirmada con la revelación especial del Hijo, que nos llevó y nos habló de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego Dios usó a los hombres del Nuevo Testamento para que escriban las palabras de Dios y nos lleguen hoy a nosotros. A eso apunta el apóstol Pablo cuando nos dice que ora a Dios pidiendo espíritu de revelación. Hermanos queridos, la revelación fue dada por Dios u otorgada por inspiración de las Escrituras. Y ahora lo que nos toca a nosotros, lo que necesitamos no es una revelación nueva, sino de ir y estudiar y analizar con seriedad, con responsabilidad, esa palabra que Dios nos reveló en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo se plasma esto en la vida del creyente? ¿Cómo en la oración de Pablo yo recibo el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación? ¿Cómo se hace una realidad o cómo efectúa Dios esto en mi vida? Bueno, ahí es donde entra el tema. Lo hace a través de la obra de iluminación, que es lo que dice el apóstol Pablo entonces en el verso 18. Veamos otra vez. Dice verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De qué forma? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta la dinámica cómo va? Ahí es donde entra el tema, la obra de iluminación de Dios a través del Espíritu Santo. O sea que Dios concede esto ilumbrando, vamos a decir, nuestras propias mentes. La palabra alumbrar acá, la palabra fotizo en griego, quiere decir impartir luz en algo o algo. Por eso se traduce iluminar. Significa alumbrar. Hacer que algo que está oscuro sea visible o legible. Ahora, ¿qué cosa se ilumina en este caso? ¿Qué es lo que se está iluminando en esto que dice el apóstol Pablo? Y esto es importante que lo entendamos correctamente, porque de lo contrario llegamos a las conclusiones descabelladas que muchas veces aborda la gente en la actualidad. He escuchado explicaciones muy interesantes diciendo que esta obra de la iluminación es como una linterna. Una linterna, saben todo lo que es una linterna, ¿no? Entonces una linterna que se enciende y alumbra la palabra de Dios. No sé si escucharon alguna vez ese ejemplo. Es una lámpara que en nuestra mente, de tal forma que la palabra se haga clara. Entonces una linterna que alumbra lo que está oscuro para hacerlo visible o legible a nosotros.
Bueno, el asunto es que eso es totalmente incorrecto. La palabra de Dios no es un libro oscuro que necesita que le alumbremos para que se haga claro a nosotros. Cuando nosotros asumimos que la Escritura es oscura, que no la puedo entender porque es oscura para mí. A veces escuchamos decir, no la entiendo la Biblia, es un libro oscuro. No, no es un libro oscuro. Nosotros somos los oscuros. La Biblia no es un libro en tinieblas, es nuestra mente la que está en tinieblas. Nosotros no necesitamos alumbrar con una linterna espiritual o mística la palabra de Dios para hacerla clara. Lo que se tiene que aclarar es nuestra torpeza para recibir la luz que emana de la palabra de Dios. La Biblia no dice que necesita una linterna de afuera para alumbrarla. No, la Biblia es la linterna. La palabra de Dios es la luz de Dios, alumbrando a nuestras penumbras mentales. Tenemos el asunto todo dado vuelta. Y es por eso que vuelvo a repetir, hoy se hacen interpretaciones descabelladas, porque no dejamos que la luz de la palabra de Dios nos alumbre, sino que nosotros queremos alumbrar y hacer de la Biblia un libro oscuro, y nosotros somos los iluminados que tenemos la capacidad de interpretar y traer a la luz de la ignorancia lo que dicen las Escrituras. Bueno, eso es una teología revertida, señores. La Biblia nunca se presenta como un libro oscuro a los hombres. Repito los pasajes que le mencioné, algunos al principio. Dice en el Salmo 119, verso 105, un hombre inspirado de Dios como David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice que yo tengo que alumbrar, sino que es la palabra la que alumbra mis pies y también el horizonte. Salmo 43, verso 3 dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. No es que David guía la luz hacia la palabra, no, emana y da luz la palabra de Dios. Y esa luz, esa verdad, me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Monte quiere decir donde mora Dios. Por eso este hombre dice, Señor, dale ese espíritu de revelación, de conocimiento de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde mora? Salmo 119, verso 130. La exposición de tus palabras alumbra. No es el expositor el que alumbra la palabra, no es la palabra que se expone, que se lee. La palabra de Dios es la que alumbra, hace entender a los simples. En 2 de Samuel dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbras mis tinieblas. No es la palabra las tinieblas, el problema está dentro mío. Entonces, hermano querido, cuidado, la Biblia no es un libro oscuro. Es luz. Dios es luz. Cristo es la luz del mundo. La palabra de Dios es luz. No se olviden que Dios dijo, en la oscuridad dijo, sea la luz en el libro de Génesis. Y la palabra de Dios trajo luz. Ahora el problema es, bueno, ok, pero ¿por qué la Biblia me parece un libro tan oscuro? ¿Cuántas veces nosotros cuando empezamos la carrera de la fe hablábamos la Biblia? No entiendo nada. Este libro, ¿quién lo escribió? No entiendo un pito. Vamos corriendo a algún hermano más maduro, decir, mire, o a veces gente que dice, no, mire, yo no la leo la Biblia porque no le entiendo ni medio lo que dice. Esto es chino para mí. A veces le resulta más fácil aprender el chino que lo que enseña la Biblia. Pero es cierto, la realidad con la que nos encontramos hoy es que hay gente que estima que la Biblia es un libro oscuro, es un libro difícil de entender. La palabra no está a oscuras, es nuestro entendimiento el que está en penumbras, está a oscuras, por eso es que no podemos ver. Pablo en el capítulo 4, verso 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, eso está en Efesios, Dice que ya no andéis como los otros gentiles, y escuchen esto,
Gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? A oscuras, en penumbras, ajenos de la vida de Dios, por eso es que están así, por la ignorancia que en ellos hay. Los efesios, por gente gentiles, tienen conocimiento. McDonald's se ha llegado a descubrir los misterios del átomo, miren si no se conoce. Pero en cuanto a las cosas de Dios, no tienen entendimiento. Conocen, pero no tienen la sabiduría. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, entonces el resultado es que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El resultado viene a ser la praxis de una mente entenebrecida. Termina en esta situación caótica que lo lleva a actuar, no en una manera santa, sino en una manera inmoral y conflictiva con la voluntad de Dios. Y no solamente la mente está en tinieblas, pero el corazón humano también está entenebrecido. Pablo decía en Romanos 1:21, acusando al hombre natural, ¿no? de caída. Otra vez, después lean esto con más detalle, yo ahora corro. Dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando de los gentiles, o los que no conocen a Cristo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una mente en oscuridad lo que hace es llevar eventualmente al corazón a pensar y luego a actuar en la oscuridad. Eso es lo que está denunciando el apóstol Pablo. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, otro pasaje formidable para analizar y estudiar con mucho cuidado, dice, por ejemplo, en los versos 10 al 13, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Miren cómo incluye al Espíritu Santo en la actividad de revelación. Aún escudriña lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios reveló esto por el Espíritu para que sepamos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acá hay 4 cosas importantes que dice el apóstol Pablo. Esa es una lectura rápida, pero este hombre dice, noten ustedes, verso 10, que Dios revela. Dios revela. Y revela por el Espíritu. Número 2, versículo 2 en la segunda parte, Dios ha concedido. Número 3, versículo 13, Dios enseña. Y número 4, verso 13 en la segunda parte, Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. No soy yo el que acomodo, no hago la interpretación y aplicación, no, es el Espíritu de Dios el que hace ese trabajo. Noten, todo el énfasis está en Dios, no la actividad del hombre. Dios revela, concede, enseña, acomoda. Lamentablemente, los ojos de la mente con que miramos nosotros o juzgamos las cosas materiales, las cosas espirituales del cielo, las cosas de Dios, sin la ayuda de Dios van a tierra, se estrellan. No podemos hacerlo, no pegamos una. Y es por eso que se necesita entonces una obra especial para que esa mente en tinieblas sea iluminada. Y esa es la tarea, la obra que hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios es luz y el Espíritu Santo usa la palabra. Acuérdense en que más adelante en el capítulo se dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es el Espíritu que usa la palabra de Dios, no es nuestra espada. Es la espada del Espíritu. Es Dios usando su propia revelación para sacar a esa mente de las penumbras espirituales a la luz admirable de nuestro bendito y poderoso Dios.
Ahora bien, ¿cuál es el propósito de esta iluminación? Para poder nosotros, en fin, entender y aplicar correctamente ese espíritu de sabiduría que me otorga Dios, ese espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Pero ¿para qué es este don o estos dones? ¿Cuál es el propósito de Dios al otorgarnos, frente a la oración de los creyentes, este tipo de cosas? Bueno, no es para recibir nuevas y misteriosas, dudosas o extrañas revelaciones, sino para que sepamos o conozcamos ciertas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, número 1, lo siguiente, verso 18 dice, la segunda parte, noten ahí a Pablo, dice que lo hace para que sepamos. ¿Qué cosa sepamos? ¿Cuál es la esperanza a la que fuimos llamados? Esto no tiene, noten que lo que dice Pablo no tiene nada que ver con lo que se recita hoy, del por qué orar, ser iluminados, revelación. No, nada de lo que dice Pablo lo vemos hoy predicado o enseñado en la iglesia contemporánea. Este hombre ora y pide estas cosas con el propósito de que lleguemos a conocer, a saber cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. La palabra saber, acá, la palabra es oida. Y esa palabra hace referencia a un conocer mediante la percepción, la observación, el percibir con la mente, con el entendimiento, analizando las cosas, usando la cabeza. Es agarrar lo que Dios nos ha revelado y nos da la esperanza con sumo cuidado. Es observando lo que Dios nos ha dicho en su santa palabra. No escuchando lo que dice un parlante que dice: estoy recibiendo revelación en este momento. Parece un marciano que tiene 2 antenas invisibles que está recibiendo un mensaje de radio desde el cielo. Pero es una cosa de locos. No, señor. No, señor. Saber percibir, saber entender cuál es la esperanza. Y noten ustedes que recalca que nosotros fuimos llamados. Noten ustedes cómo Pablo acá mete la teología del llamamiento. Hemos sido llamados. ¿Cómo nos llamó Dios? Verso 13 dice, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación. Dios nos llamó a Cristo mediante el evangelio. Dios envió a hombres que nos hablaron lo que Dios reveló en su palabra acerca de Cristo como persona y obra. No es que le reveló en el oído algo, no, ellos recibieron el evangelio del Señor. Y alguien nos habló hoy a nosotros del evangelio basado en lo que dice Dios en su santa palabra, no que le habló de una manera misteriosa. Y esa palabra de Dios brilló en nuestro corazón y nos llevó de cabeza a los pies de esa cruz para recibir su perdón y salvación. Insisto cómo este hombre nos dirige a la palabra, el evangelio, la buena noticia, que la vemos distribuida a través del Antiguo Testamento, que nos hablaba proféticamente de que iba a venir un Salvador. Esto era palabra revelada de Dios. La idea del llamado de Dios, este hombre lo hace a través de la carta. En el capítulo 4, verso 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu como también, fuisteis también como a ver, ¿cómo estoy leyendo acá? Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El llamado de Dios. Estas son 2 palabras que leemos, pero que no nos detenemos a considerar como estudiantes de la Biblia. ¿Cuántas veces nos paramos a considerar esas 2 palabras cuando hemos leído este pasaje bíblico? Pocas, si es que alguna vez lo hicimos. Esperanza. Número 2, llamamiento. Dios nos llamó por medio de su palabra a esa esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? ¿A qué esperanza me llamó? Bueno, versos 11 y 12, dice este hombre, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que, ¿para qué hizo Dios esto?
para que esta herencia, habiendo sido predestinados, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora esperábamos en Cristo, Dios nos trajo a Cristo y ahora esperamos la herencia, una herencia. Esa es nuestra esperanza. A ver, ¿para qué vinimos los cristianos ahora? Para ese mundo que está reservado para nosotros. Esa es la esperanza. Por ahí tenemos que morir, sufrir enfermedades, echadas del trabajo, persecución, qué sé yo. Pero nuestro gol, al fin del cuenta, estamos esperando el retorno de Cristo. Estamos esperando que el Señor venga a buscarnos para llevarnos a su gloria. Esa es la esperanza del cristiano. Si no tenemos esa esperanza, no hemos entendido el Evangelio. Segundo, pide estas cosas para que sepamos cuáles son, verso 18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que nosotros podamos evaluar el valor que tiene esa herencia, de no tomarlo como algo que una baratija nomás. Cuando nosotros hoy hablamos de este evangelio de la prosperidad, le estamos poniendo más valor a las cosas de la hora, del mundo, a las cosas materiales, que las cosas espirituales y eternas. Y puede ser que nos llenemos de plata. Pero el Señor dijo, si te ganas todo el mundo con plata y pierdes el cielo o el alma, ¿de qué te sirve todo eso? Pero hoy buscamos eso. Y es porque no tenemos un concepto de valor de la herencia que nosotros tenemos. Imagínense, yo, una herencia celestial, un pecador, que merezco el infierno, lo que tengo que... Nosotros nacemos heredando la condenación eterna. Heredamos el pecado y que Dios ahora cambie eso en Cristo Jesús para hacernos herederos de la patria celestial y las riquezas, la inmensidad del valor que tienen esas cosas. Hoy le damos más valor a las cosas temporales, las cosas del mundo, que las cosas que son eternas. Número 3, verso 19, para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. La supereminente grandeza del poder de Dios, que podamos entender, apreciar esto. Pero no, ¿quién habla en esos términos? ¿Quién se sienta cuando lee la Biblia a decir, yo voy a leer la Biblia para entender la supereminente grandeza del poder de Dios? ¿Quién habla así? ¿Quién se sienta a leer la Biblia? Me voy a preparar un matecito. O bueno, algunos no toman mate, ¿no? Un cafecito, un tecito de eso, un té verde para los que quieren adelgazar. Me voy a preparar un buen verde. Apagamos la radio, la televisión, le decimos a los chicos que se callen, vayan al cuarto a jugar con el Nintendo, lo que sé yo que juegan ahora. Y yo me voy a sentar porque quiero apreciar la supereminente grandeza del poder de Dios. Vamos. Lo que hacemos es decir, bueno, voy a buscar en la Biblia a ver si encuentro algún versículo que me diga cómo me sano del ataque de caspa que me agarró. O cómo hago para resolver el problema laboral. O cómo puedo hacer para hablar en lenguas. O para ser, qué sé yo, un cristiano que profeta, para que los otros me escuchen a mí, qué sé yo. Ese tipo de cosas triviales, banales. Noten ustedes lo que dice este hombre. Ese poder de Dios, verso 20, es un poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué tal? No solo levanta muertos, sino que levantó al Hijo de Dios de los muertos. 3 días estuvo en el sepulcro. ¿Se acuerdan de Lázaro? 4 días en el sepulcro. Ya estaba descompuesto el cuerpo y sin embargo el Señor le dijo, levántate, hombre, ven afuera. Y salió Lázaro. Salió el Señor vivito y coleando de adentro de esa cueva. Algo extraordinario. Y no apestando a muerte, ¿eh? Salió entero. Porque si no hubiesen salido, imagínense que sale una calavera, todo podrido el hombre, hubiesen salido todos espantados. Es un esperpento. Salió entero el hombre. Eso es el poder de Dios. Una cosa que no tiene precedente en la historia. Número 2, poder, dice el verso 21, que exaltó a Cristo soberano sobre todo. Y luego, verso 22, el poder al que somete a Cristo todo, incluso la iglesia.
Esto es el poder que Pablo quiere que nosotros lleguemos a conocer y que nos detengamos a meditar en él. A meditar en el poder de Dios para nuestras vidas. Si Dios levanta a un muerto, ¿cómo no va a levantar mi ánimo, mis emociones, mi estado de depresión? ¿Cómo no me va a levantar cuando estoy caído por causa de cuestiones económicas? Cuando tengo problemas con algún hermano. Pero escúcheme, todo puede levantar. Es el poder de Dios que levanta muertos. Tu hogar está mal, confía en Dios. Tus hijos están mal, confía en Dios. Hay poder. Un poder que levanta muertos. En el Antiguo Testamento teníamos al profeta, Dios le dice, predica a los huesos secos. Si a mí me dicen, predique en un cementerio, digo, pero está loco, ¿cómo me va a mandar a predicar encima de un valle lleno de huesos? Que ya estaban completamente secos, quiere decir que pasaron tiempos en el piso, afectados por el sol, la lluvia, se secaron, estaban casi petrificados, no había tejido, no había más nada, no había vida, no había posibilidad de nada con esos huesos. Y Dios le dice, predica, testifica, profetiza esos huesos. Qué hombre de fe, porque eso fue lo que hizo. Y empezaron a aparecer los tejidos y los nervios y se levantó un pueblo de ahí. Obviamente es una alegoría acerca de la condición espiritual de la nación de Israel. Eran como huesos secos, espiritualmente muertos, secos completamente. Y no había nada que pudiese hacer la nación para hacer crecer lo espiritual. Por eso le dice, predica a este pueblo, que mi palabra los va a traer a la vida. Y pudo levantar un remanente de aquel pueblo infiel. Poder de Dios. Es el poder que hoy opera en nosotros mediante el Espíritu Santo. Es el poder que puede alumbrar nuestro entendimiento para meditar en la palabra de Dios y otorgarnos una guía correcta de interpretación y por ende aplicación de vida apropiada, correcta de las Escrituras. Al diario vivir de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras iglesias, de nuestra sociedad vapuleada. Dios tiene poder para levantar lo que para nosotros es imposible construir. Dios tiene poder. Hermano querido, para cerrar entonces, Dios alumbra la mente. Dios alumbra nuestro entendimiento, con el propósito de que nosotros al visitar las Escrituras, estudiarlas, leerlas, podamos apreciar estas cosas y en la vida cristiana entonces poder actuar con sensatez, con prudencia, con acierto, de tal manera que podamos llevar gloria a Dios, que nuestros hogares sean un reflejo de esa gloria, nuestros hijos, nuestras relaciones de pareja, como vecinos, en nuestro trabajo, en las escuelas, dentro de nuestras amadas congregaciones, no solamente local, sino todo el circuito, todo el vínculo de congregaciones que abrazan las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas. Dios va entonces sacando esa ceguera espiritual, ese entumecimiento, esa oscuridad de mente, de comprensión. Y esa palabra nos va alumbrando cada vez más y salimos entonces de las tinieblas a esa luz admirable a la cual nos ha llamado y por la cual podemos contemplar su bendita gloria. Gloria que vimos en la cruz de Cristo, que manifestó el amor infinito de Dios por nosotros, que dio a Cristo a morir en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí y otorgarnos una herencia, una esperanza, vida eterna. Y si no conoces a Cristo, deja que te alumbre la luz de Dios a través de su palabra, a través de Cristo Jesús. Y si eres un cristiano que estás ahora, tal vez no hay tinieblas en tu corazón, pero andas en un valle de tinieblas, andas por un túnel a tientas porque no sabes cómo resolver los problemas, Dios es tu luz, Dios es tu esperanza, la palabra de Dios es esa linterna, como decía el gran David, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es cuando cerramos la Biblia que quedamos a oscuras. Y si buscamos que el mundo nos otorgue luz a nuestra comprensión intelectual, vamos a hundirnos en tinieblas. Y por lo tanto nuestras vidas serán vidas en tinieblas.
Demos gracias a Dios, hermano, y oremos a Dios. Bendigamos a Dios por las bendiciones que nos ha dado. Demos gracias a Dios por sus dones y pidámosle que nos dé, nos conceda iluminación, de tal manera que entonces nosotros podamos tener un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, en quien descansa el poder absoluto que levantó muertos y que nos puede levantar y nos puede guiar a cada uno de nosotros. La iluminación del Espíritu Santo. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu santa y divina palabra. Perdónanos, Señor, que a veces cerramos los ojos a las Escrituras y abremos más bien los oídos a el mensaje seductor de algunos que dicen ser iluminados, cuando también ellos están más en tinieblas que nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ilumina. Nos ilumina tu palabra, Señor, es la lámpara encendida que alumbra nuestro corazón y nuestras mentes para poder entender tu voluntad y apreciar tu gloria. Gracias por Jesucristo, Señor, la luz del mundo. Y si hay alguien que todavía no te ha aceptado, no ha visto, Señor, la gloria del Salvador, te imploro que alumbres el corazón y la mente de la o tales personas para que puedan ahora sí contemplar la gloria de tu gracia, de tu amor, de tu compasión y del llamamiento que nos lleva a la cruz y luego la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.